Por lo tanto, hoy día nos concentramos en eso que es más claro y evidente, que son los movimientos totalitarios. Los ejemplos más conocidos, pero no los únicos, de estos movimientos son, por supuesto, el comunismo, el nazismo y, en la actualidad, el islamismo o el fundamentalismo islámico, que lamentablemente todavía tiene una vigencia que ya no tienen ni el comunismo ni el nazismo. Si bien quedan, por supuesto, remanentes de ambas ideologías, que los vemos por aquí y por allá, pero indudablemente que hoy día el representante más agresivo, más dinámico y más peligroso de pensamiento totalitario es el islamismo. Yo voy a hablar de las características comunes del totalitarismo. Me voy a referir a veces como ejemplo a alguno de estos tres ejemplos destacados, pero me interesa lo que los une. ¿Por qué hablamos de totalitarismos o de pensamiento totalitario e incluimos cosas aparentemente tan distintas como Karl Marx o Lenin o Hitler o Mussolini o hoy día Bin Laden y etcétera? En esto también tengo que decir que hay una parte de experiencia personal, porque yo vengo de la izquierda dura, totalitaria, violenta, la izquierda que sigue el comunismo en su sentido más revolucionario y militante. Por lo tanto, lo que voy a decir es parte de una reflexión sobre lo que fue mi vida, lo que yo creí. En estas cosas de las que voy a hablar yo he creído, y he creído profundamente. Y por lo tanto, si bien la reflexión trata de movimientos históricos y de personajes históricos, no deja por ello de tratar de algo que es bastante personal. Es una especie de autorreflexión sobre ¿y por qué yo llegué a creer lo que creí? Estuve dispuesto a hacer lo que estaba dispuesto a hacer, que no era poco, ni era bueno. Y finalmente cómo uno va reflexionando sobre esta experiencia. Yo creo que estos totalitarismos reúnen 5 rasgos que para mí son los definitorios, los constitutivos del pensamiento totalitario. Uno hace a la promesa o propuesta que nos ofrece el totalitarismo, el segundo a las herramientas que usa, el tercero a sus métodos o a su accionar, el cuarto a los resultados y el quinto a su contexto o las circunstancias en las cuales surgen y tienen éxito los movimientos totalitarios. Empiezo con la promesa. Y la promesa es muy importante porque es evidente que tenemos que constatar que las propuestas totalitarias han tenido en ciertas circunstancias, en ciertos países, un éxito extraordinario, terrible, devastador. Han llegado al poder, han movilizado millones y millones de personas, muchos han entregado su vida completamente por estos movimientos. Por lo tanto, tenemos que entender el atractivo, la fuerza. Esa fuerza, ese atractivo, desde mi punto de vista, está en una promesa muy peculiar o una propuesta muy peculiar que hace el totalitarismo. Y es la propuesta de crear aquello que podríamos llamar la comunidad perfecta. Es decir, transportar al ser humano de su vida limitada, conflictiva, donde nos va bien, nos va mal, tenemos penas y alegrías, somos como somos, a un tipo de mundo, de sociedad, que en realidad es una especie de traspaso de aquello que era el paraíso, la idea de las religiones del paraíso, a la tierra. La creación de una sociedad, de una comunidad sin contradicciones, sin conflictos, sin egoísmos, donde todos vivimos una especie de nirvana, de felicidad o en jauja. Esta es una propuesta que no solamente es de crear esa sociedad donde superamos todas nuestras carencias, y que tiene una clara repercusión religiosa. O sea, aquí vemos que hay una ansia humana de buscar ese estado de superación de nuestras pequeñeces y contradicciones, sino que junto a ello propone una idea que es muy importante,
que es la creación de una nueva humanidad. O sea, la sociedad nueva, la comunidad perfecta, se organiza con seres humanos que también van a ser perfeccionados como tales. La idea del hombre nuevo, que es característica, por supuesto, del pensamiento de Che Guevara, etc., pero que recorre toda la historia del pensamiento totalitario, lo refleja muy bien. O sea, no solamente surgirá una sociedad nueva, sino que nosotros como seres humanos seremos recreados, y seremos recreados convertidos en otro tipo de seres humanos, que ya no, en los cuales ya no habitan esos sentimientos mezquinos o pequeños, sino que prácticamente, si uno quisiera decirlo metafóricamente, nos hemos convertido en ángeles, en espíritus absolutamente buenos, que solamente piensan en la comunidad en la cual están completamente integrados, con la cual no tienen ningún conflicto, entregan sus vidas a la comunidad. Eso es muy importante. Toda promesa milenarista se basa en la entrega de la vida individual a la vida colectiva. Se funden mutuamente, se crea una unión completa. Y por ello que el totalitarismo como objetivo tiene la destrucción de la individualidad, tal como la conocemos, y de todos sus aditamentos o fundamentos. La propiedad privada, por supuesto, la familia que educa a sus hijos. Cualquier cosa que separe al individuo del colectivo, es decir, que lo haga individuo, en las propuestas totalitarias son los objetivos fundamentales de ataque. Cuando Marx dice que todo el programa comunista se resume en la abolición de la propiedad privada, está simplemente reduciendo a una categoría económica algo que es mucho más importante. Es la disolución de todo aquello que nos separa. Por lo tanto, la individualidad que nos separa indudablemente. Ser individuos, ser distintos. Tener separaciones, tener gustos distintos, voluntades distintas y buscar formas de vida distintas. Todo ello, en la propuesta totalitaria, desaparecería en este hombre-comunidad, ser humano-comunidad, donde todos compartimos una especie de vivencia mística. La verdad es que si uno quiere buscar la metáfora histórica tradicional, es la idea del cielo. A nadie se le ocurre que en el cielo va a haber propiedad privada, ¿no es cierto? Que yo tendré lo mío y lo tuyo, mi jardín, tu jardín, etc. No, la idea mística de la redención final es la idea de que todos nos incorporamos en una especie de espíritu grandioso de bondad y de hermandad, etc. Esa es la gran propuesta de las religiones, indudablemente, que va desde el paraíso del cristianismo al nirvana del budismo, etc. O sea, indudablemente que el totalitarismo apela a un sentimiento, a una búsqueda humana de superar nuestra existencia. Lo que pasa es que el totalitarismo da un salto que es el salto, digamos, decisivo, aquel que Cristo en sus enseñanzas prohíbe. Cuando le preguntan sobre su reino, ¿cuándo llegará tu reino? Y él dice, mi reino no es de este mundo. Yo creo que esa es la frase clave de todo el Nuevo Testamento. Cuando separa entre aquello que pasará en esa otra vida y lo que puede pasar en la tierra. En este mundo imperfecto de seres humanos como somos, no puede haber un paraíso. Este reino es de otra parte. Sin embargo, el totalitarismo propone el reino acá. En ese sentido, el totalitarismo es parte de una evolución hacia sociedades que pierden su raigambre religiosa, en general, y que buscan esa realización terrena del ideal religioso bajo la sociedad comunista o el reino de los 1000 años del nazismo. El islamismo tiene una versión un poco distinta porque propone una creación religiosa de una sociedad perfecta, que en el islamismo es la vuelta a la comunidad original del profeta. Por eso que el islamismo se lo conoce con nombres como el salafismo, que viene de salaf. Salaf son los compañeros del profeta, y toda su propuesta se basa en que ese mundo perfecto ya existió alguna vez. Es lo que diferencia tal vez al islamismo del nazismo o el comunismo. El comunismo tiene la idea del comunismo primitivo, pero ahora se creará algo muy superior, o sea, tiene como un jardín del Edén perdido y un paraíso futuro que se va a realizar.
El islamismo no tiene esa marcha histórica ascendente, sino que plantea directamente la vuelta a lo que ya fue una comunidad perfecta, y es la comunidad del profeta con sus discípulos. Y esa comunidad tiene la misma connotación que el comunismo de Marx o el milenio del nazismo, o sea, la comunidad perfecta, siempre. En la cual no hay ninguna falla, porque cualquier falla quiebra el encanto del pensamiento totalitario. Este viaje al cual nos invita a embarcarnos, que es ese viaje de llegar a la felicidad total que implica la armonía total. Además, un elemento más es que el pensamiento totalitario cree que entre el mundo actual y ese mundo paradisíaco, entre el hombre actual y los ángeles del mañana que seremos según los totalitarios, hay un acto de violencia, una interrupción dramática de la historia. No es algo evolutivo, no vayamos evolucionando para allá, sino que al contrario. Si uno ve el esquema histórico de Marx, o del islamismo, o del nazismo, vamos al contrario, decayendo en contradicciones de clase, explotación cada vez mayor, pauperización, corrupción según el islamismo. La sociedad moderna es ya lo más perverso de lo perverso. Y esa dinámica histórica conoce un momento, que es la irrupción del movimiento totalitario, que limpia, que depura, que cambia y que es esencialmente violento. Y esto está en todas las doctrinas totalitarias. Lo estaba antes en movimientos conocidos como movimientos mesiánicos, apocalípticos, recorren toda la Edad Media. Normalmente se usa el término milenarismo para hablar de esos movimientos, que justamente plantean literalmente la realización del apocalipsis bíblico, o sea, un momento de confrontación dramático entre Cristo y el anticristo, el famoso Armagedón, que es la batalla tremenda, del cual surge el reino de Cristo que durará 1000 años, según las palabras del Apocalipsis. Esto es lo que recoge todo este pensamiento, la idea de un momento violento que crea al hombre nuevo. Si ustedes leen a Che Guevara o cualquiera de estos autores, son verdaderos cultos de la muerte como renacimiento transformado en ángel. Cuando Che Guevara dice iremos a la muerte entre el ruido de las ametralladoras, todo, es que está hablando un místico medieval, que está proponiendo el sacrificio de la humanidad actual, del hombre actual, para conseguir este surgimiento mágico de ese hombre depurado, de esa sociedad depurada. Yo creo que esto es la esencia del mensaje, que trata de apelar a búsquedas humanas, que son muy profundas y que nunca serán satisfechas mientras estemos en este mundo. Después tendremos ideas distintas sobre el otro mundo y sobre eso ya no tenemos para qué pronunciarnos mucho, pero está claro que el proyecto en realidad, si uno lo piensa a fondo, es un proyecto genocida, en la medida que propone el exterminio de lo que somos, para que surja eso otro. Y por eso que el uso de la violencia en todos estos movimientos no solamente es una parte del cambio dramático, ¿no? Marx tiene unas frases muy famosas donde dice: la revolución es necesaria no solamente para derrocar a las clases que dominan y dirigen el mundo, sino para crear esos hombres del comunismo. Si no pasan por ese baño de sangre, esos 10, 15 o 50 años, como él especifica en alguna parte, de baño de sangre, de dictadura del proletariado, todo eso, no tendremos al hombre nuevo. Hay que pasar por ese conflicto dramático, esa depuración, ese fuego para surgir. Eso es lo que yo condenso como la promesa o la propuesta. Lógicamente en sociedades como las nuestras, con gran incertidumbre, a veces con grandes crisis, con grandes problemas, momentos de crisis, de guerra, lo que sea, esto ha tenido una fuerza enorme. Y además nos permite entender la figura del militante totalitario, una persona absolutamente entregada, que lo primero que está dispuesto a hacer es entregar la vida y la vida de todos los demás. Y ahí pasamos al segundo punto, la herramienta. Todos estos movimientos se constituyen en torno a esa idea de la que he hablado, pero además, para ser eficientes
como lo han sido políticamente, lamentablemente. Se han dotado de una herramienta que es muy peculiar y cuyo autor yo creo que podríamos precisarlo muy bien en Lenin, y por eso que el marxismo-leninismo tiene un sentido como construcción, porque Marx propone la idea totalitaria, la idea de esta renovación dramática del mundo, pero no tiene la llave que podría hacerla posible. Esa llave la crea Lenin. Hay un montón de antecedentes históricos, por supuesto, pero él es el hombre que crea el Partido Revolucionario. Y el Partido Revolucionario tiene un eje, además, que es muy importante, el militante revolucionario. El militante revolucionario y el Partido Revolucionario son preconfiguraciones de esa sociedad total, de entrega total, de colectivo total, que se propone en las sociedades totalitarias. La fuerza de los partidos revolucionarios, sea del movimiento nazi o del leninismo o del islamismo militante, es constituir un núcleo de gente que se ha destruido absolutamente como individualidad y se ha entregado completamente a un colectivo, que es el colectivo de los santones, de los redentores, de lo que ustedes quieran llamarlo, o revolucionarios. En ese sentido no hay nadie que haya teoretizado, que haya estudiado y que haya propuesto la creación de esta herramienta bestial, porque tenemos al hombre absolutamente alienado de sí mismo, absolutamente entregado y por ello dispuesto a cualquier cosa por esa causa que está defendiendo. Tiene un famosísimo libro que es una especie de Biblia de todo revolucionario, por lo menos marxista. Seguramente otros también lo leen porque es un tratado muy eficiente de cómo crear la herramienta esta de la realización totalitaria, que es el quehacer. Quehacer es un libro que Lenin publica en 1902, o sea, 15 años de su éxito político. Lenin es un hombre tremendamente sistemático en sus ideas, cómo hay que realizarlas, tiene un plan, tiene una idea, tiene una herramienta, y en esa herramienta tiene esa pieza insustituible, que es ese hombre absolutamente entregado al movimiento. Yo fui uno de esos hombres. Yo conocí tanto la tentación de la promesa y ese momento de la entrega total. Cuando tú ya no tienes ningún reparo a lo que ese colectivo que está tratando de realizar el paraíso en la tierra pretende llevar a cabo. Es una experiencia absolutamente mística esta. O sea, cualquiera que ha vivido esta entrega absoluta, donde ya la vida no cuenta nada, la tuya, ni la de los demás, sino que la causa es lo único importante, donde si tocas música o lo que quieras, dejas todo porque te entregas. Eso es la entrega absoluta. Habrá vivido un momento de felicidad extraordinariamente embriagadora y peligrosa. Porque tú vives en el mundo de la comunidad, vives en la gran hermandad. Aunque estés solo por allí, sabes que hay otros que son parte de ese cuerpo conjunto al cual tú perteneces. Y por eso que uno puede leer en todos estos pensamientos esas ideas increíbles donde la orden de partido es absoluta. Y donde la verdad, y esto lo han repetido todos los totalitarios de uno u otro matiz, la verdad no tiene razón de existir fuera del partido, del movimiento, del núcleo. Tener la verdad, esto viene de algo que los jesuitas se dice que dijeron, tener la verdad contra la iglesia no tiene ningún valor. Mejor que tengamos un error compartido en la iglesia, en la comunidad, que tenerlo fuera. Esto el totalitarismo lo ha llevado a una forma violentísima. La verdad, o como Fidel Castro dijo, tener la verdad fuera de la revolución es simplemente ser un contrarrevolucionario, es ser un ser detestable. Por tanto, la herramienta del partido y esa pieza fundamental que es el militante, el cuadro revolucionario. Todos los movimientos revolucionarios, por amplios que sean, y nos puede confundir su amplitud, tienen un núcleo que es mucho más pequeño. Ese es el núcleo importante. Las masas pueden desaparecer en ciertos momentos, pero mientras ese núcleo permanezca, esos 5.000, 10.000 o lo que sean, de hombres y mujeres absolutamente entregados,
absolutamente negados como individualidad y parte de esta causa, hay una fuerza latente que, dada la circunstancia propicia, puede actuar con una fuerza devastadora. Esto es lo que muestra la Revolución Rusa. En febrero, cuando se produce el comienzo de la Revolución Rusa, en febrero del año 17, los bolcheviques, según la mayoría de las cálculos, no son más de unas 5.000 personas en un país que tenía más de 100 millones de habitantes. Uno dice, ¿qué es eso? Sí, pero eran 5.000 fanáticos, 5.000 hombres completamente entregados. Era el núcleo que podía, dadas las circunstancias favorables, expandirse hasta llegar a ser, ya en abril los bolcheviques eran 200.000. O cuando vemos los partidos comunistas o los movimientos islámicos o el nazismo mismo, siempre hay un núcleo que se cuida, que se protege y que es realmente esencial como la herramienta del totalitarismo. El comunismo fue extraordinario para crear frentes de masas por aquí, por allá, estudiantes por la paz, todo lo que ustedes quieran. Todo eso es, digamos, el acompañamiento de algo que ningún partido comunista o movimiento islámico militante o el nazismo podía perder. Aquel pequeño grupo exclusivo del militante profesional, totalmente dedicado a esta tarea. El método, el accionar, el cómo se hacen las cosas. Tercer punto. Aquí hay una relación muy importante entre el primer punto, la promesa, y el segundo, que nos da una forma de actuar que es típica de todos estos movimientos, donde no hay moral en los medios. Todos estos movimientos son amorales en su accionar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un fin tan extraordinario como la recreación de la humanidad, la destrucción de todo lo malo, del hambre, de todo lo que ustedes quieran, porque claro, estos sueños son totalmente desmedidos. Cualquier medio es aceptable. Más aún, la única discusión acerca de los medios que puede tener un militante islamista o un militante marxista o un militante nazi, trata de la eficiencia de los medios para conseguir lo más rápidamente posible el fin perseguido, la destrucción de todo el mundo actual, no de una sociedad, sino que del mundo actual, y la renovación total del ser humano, de la humanidad, etc. Por lo tanto, estamos ante movimientos que no solamente tienen una herramienta extraordinariamente eficiente, sino que tienen un accionar, que en determinados casos también es muy eficiente porque no conoce ningún límite. Y no tiene ningún sentido discutir acerca de la moral de lo que haces. Para mí siempre el liberalismo ha sido una moral de los medios más que de los fines. Preguntarnos todos los días si lo que hacemos está bien, mal, si promueve la libertad. Los movimientos totalitarios, no solo ellos lamentablemente, pero ellos especialmente, son absolutamente maquiavélicos. El fin justifica los medios. Total y absolutamente. Para mí el liberalismo es incompatible con el pensamiento maquiavélico. Ningún fin justifica cualquier medio, no. Hay medios que moralmente son detestables y si uno los usa termina creando sociedades detestables. Pero en el movimiento, en este tipo de movimientos, la relación es completamente inversa. Y eso es lo que explica por qué estos idealistas, como yo lo fui en mi momento, como lo fue mi madre, en mi entorno, gente sumamente buena, que sin duda estaba convencida de que quería lo mejor para la humanidad, porque lo estábamos, pero que podía llegar a convertirse, si las circunstancias lo permitían, en verdugos implacables. Esto me ha llevado a mí a algunas reflexiones. Yo llamo a este síndrome el síndrome o la tentación de la bondad extrema. Cuando estás tan convencido de que tienes la solución de todas las cosas, que le vas a hacer bien a la humanidad de una manera que nadie más puede hacerlo, que te lleva a la maldad extrema. La bondad extrema de los fines justifica la maldad extrema de los medios. Porque el fin es tan encandilador, apabullante, que te puede llevar a ser absolutamente indiferente respecto de los fines. Y esa es mi juventud. Esa juventud dispuesta a morir y a matar. O como dice Che Guevara de nuevo,
¿Qué importa la vida de un ser humano, o de muchos, o de todo un pueblo, cuando está en juego el destino de la humanidad? Fíjense la lógica. ¿Qué importa que todo un pueblo desaparezca cuando lo que está en juego es el destino de todo el género humano? Esa combinación de ideas es lo que le da al militante revolucionario, a los partidos totalitarios, esa coartada moral para sacrificar. Bueno, lo tenemos en España con ETA también, porque claro, que mueran inocentes, niños, etcétera, pero es que hay un fin que hace que cualquier medio, y hemos visto cualquier medio, claro. Ahora, ETA es un juego de niños comparado con Stalin, o con Lenin, o con Mao, o con Pol Pot, o con Hitler, en fin. Estamos hablando de magnitudes distintas, pero la esencia es la misma. Cuando esos llegan a tener el poder que han tenido estos grandes dictadores, actúan de esa manera. Se empieza con la moralidad en pequeñito y se puede terminar sacrificando efectivamente todo un pueblo. Eso a mí me tomó muchos años de reflexión llegar a ese sentimiento de que yo no era distinto de un Stalin o de un Lenin o de un Hitler o de cualquiera de estos personajes terribles. Más aún me llevó a la sospecha, que no se puede comprobar científicamente, de que en los seres humanos existe una capacidad de hacer el mal, que dadas las condiciones que se requieren, los estímulos ideológicos, el fanatismo, puede llegar casi en cualquier ser humano. No digo con todos porque espero que hayan algunos que sean absolutamente resistentes a esto, pero que puede llevar una gran cantidad de seres humanos a desarrollar una capacidad para hacer el mal y para no ver su propio accionar como malo, que es impresionante. Si no, ¿cómo se explican ustedes ese pueblo alemán haciendo las cosas más aberrantes que puedan imaginarse? Esas cosas que siempre se captan en novelas o en películas, ese hombre que sabe tocar el piano, que ama a los niños, sus niños, y que está matando judíos o que está matando comunistas, homosexuales, en fin, como si fueran cucarachas. Y no ve, porque se puede ir a dormir tranquilo en la tarde. O sea, los revolucionarios pueden dormir muy tranquilos, matando gente, porque están cumpliendo una misión superior. Y a mí eso fue una larga reflexión que me llevó a esta, y a sentir un parentesco, no solamente por mi vivencia, pero claro, a partir de esa vivencia como militante revolucionario, una cercanía al mal, que justamente venía por el lado de esa voluntad extrema de hacer el bien, de crear el paraíso en la tierra. Y es como juntar el aceite y el vinagre, pero raramente yo creo que acá tenemos una conjunción que hay que entender para poder combatir estos movimientos. Porque si uno cree que estos militantes, que esta gente que está entregada al totalitarismo son malos, no los entiende realmente. Ni siquiera puede influenciarlos, ni cambiarlos, ni tampoco detener la gran influencia que pueden tener. Porque no atraen por la maldad, no atraen por la bajeza, no atraen por el egoísmo, atraen por la entrega total, por este síndrome del mártir que se entrega por esa causa extraordinaria. Si no, yo no entendería ni a mí mismo ni a los míos. A mí me podrán decir lo que quieran y comprendo que se pueda terminar de muy mala manera, y yo podría haber terminado de muy mala manera. O sea, yo tenía todo para llegar a ser aquello que los grandes verdugos han sido: intelectual, fanático, creyente, todas esas cosas. Pero nadie me podrá convencer nunca de que yo entré allí para matar gente, o que yo entré allí para tener privilegios burocráticos de tener un coche más grande, o como Fidel Castro hoy día, o lo que sea, no. Porque mi madre lo hacía por eso, que mis amigos, muchos de ellos ya no viven, lo hicieron por eso. Y esa conjunción de esta voluntad fanática de hacer el bien, ese bien que uno cree, el único bien que existe, por supuesto, y esa capacidad absolutamente terrible de destruir, de matar, de depurar, es lo que hay, yo creo, que poner juntos para entender el movimiento y para poder también contrarrestarlo. Porque si no, cuando criticamos desde un punto de vista equivocado, esta gente es inmune a eso. Sin embargo, cuando uno empieza a remover estas cosas, yo creo que alguna posibilidad hay de tener una influencia. Los resultados, cuarto punto, que reúne todos los movimientos. Los resultados siempre han sido los mismos, los conocemos.
terror, control, estados que se proponen sistemáticamente la destrucción de la sociedad civil y del individuo. El totalitarismo como sistema social puede definirse como un intento sistemático de destruir todo aquello que está fuera del Estado totalitario, de no dejarle al ser humano ningún resquicio, ningún rincón, ninguna posibilidad de ser distinto del colectivo representado por el Estado. El que creó la mejor definición de esto fue el hombre que creó el concepto de totalitarismo, que es Mussolini, en sus famosos discursos donde dice todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, etc. O sea, todo tiene que existir en esta comunidad fascista organizada por este Estado, donde no hay que dejar ningún espacio. Porque cada espacio que queda fuera de este Estado es un espacio peligroso. Por eso hay que destruir la familia, hay que destruir, por supuesto, la propiedad, hay que destruir todo aquello que te permita crear de pronto una pequeña esfera, que es tu esfera. Una esfera de diversidad, de individualidad. Todo eso es la antítesis del totalitarismo. Ahora bien, como la gente no está dispuesta a hacer lo que los militantes hicieron voluntariamente, entregarse con alma y cuerpo a la disolución de su individualidad, tiene que hacerlo por el terror y la violencia. Cuando quiere que todos sean esos militantes como yo lo fui o como lo habrá sido Lenin y todos estos otros, cuando quieren que la sociedad se transforme en esta especie de ángeles fanáticos que están por esa causa colectiva y nada más que por lo colectivo, no encuentran respuesta. Encontrarán adeptos momentáneos, gente que se moviliza, y lamentablemente estas revoluciones han logrado captar gran fundamento de masa, pero claro, el campesino ruso que puede haber apoyado en un momento dado la destrucción del Estado zarista o antiguo, luchaba por su tierra, y el obrero por su fábrica, y este otro por su libertad de expresión. Eran piezas de un movimiento que tenía ese núcleo de fanatismo. Cuando el núcleo vence, cuando el partido o el movimiento nazi o el islamismo llega al poder, viene ese sistemático control para poder enrielar a toda una sociedad en este tipo de colectivismo absoluto. Esto, por supuesto, que nunca se logra. O sea, el totalitarismo nunca ha existido ni existirá como modelo absolutamente realizado. Ni siquiera en la penumbra más grande del estalinismo o en los ayatolás en Irán, etcétera, se ha llegado a la destrucción completa del individuo y de la sociedad civil. Incluso han surgido formas de resistencia que son extraordinariamente curiosas, como es el alcoholismo en la Unión Soviética. Ese deseo ya de rechazar nihilistamente, de negarse, de salirse, ya de no producir, de incluso de autodestruirse, en un sistema que no logra captar esa adhesión fanática que requiere todo este tipo de movimientos. Por eso que el uso de la violencia, del control, etcétera, de los estados totalitarios, no es más que un desarrollo lógico de este ideal confrontado con su realidad. Y cuando el ser humano hace resistencia, cuando los ángeles no eran ángeles, no eran seres humanos, y quieren seguir teniendo familia y niños y quieren educarlos, además miren qué cosa tan, educarlos por su cuenta, cuando lógicamente que los niños tienen que ser educados por el colectivo. Si hay alguna cosa que es fundamental para todo totalitarismo es socializar los niños. Socializarlos, o sea, meterles desde chiquititos que son parte del colectivo y que no pertenecen ni a Pedro, ni a Juan, ni a Juana, sino que son parte de esto, del conjunto. Lo que lleva incluso a experimentos de tener niños ya totalmente fuera de la familia, los conocemos, esos niños racialmente elegidos que serían el futuro del reino milenario del nazismo, y todos los intentos. Si hay algo sistemático en los totalitarismos, y no solo en ellos, es la destrucción de la familia, porque allí se puede liberar la nueva generación de ángeles. El totalitarismo sabe que los seres actualmente existentes están perdidos en su mayoría y hay que reprimirlos, pero creen que si se apropian de los niños podrían crear esos ángeles perfectos, esas figuras robóticas de esta sociedad que proponen. Por lo tanto, el resultado, por terrible que sea, no tiene nada de extrañar, indica el fracaso en realidad. Fracaso porque la idea original del totalitarismo es que la gente se va a sumar por entusiasmo, como se suman los que forman el movimiento y el partido. Cuando llegan al poder se encuentran con esta dura contradicción de que la gente no quiere sumarse.
Por lo menos no más allá de un pequeño momento de entusiasmo, de delirio, que después la gente vuelve a ser seres humanos normales. En realidad, el nazismo en ese sentido fue uno de los movimientos más eficientes en mantener la tensión redentora del movimiento. Y por eso es que el nazismo siempre se define como movimiento, más que como partido. Y en toda su escenografía está el movimiento colectivo, la marcha, el canto, donde tú siempre participas en un colectivo. Y cuando Hitler, que hay que leerlo porque por más lamentable que sea, es un hombre, por supuesto, de una profunda capacidad perversa, pero de captación de la psicología humana, cuando él dice cómo se organiza un discurso. Hitler es un maestro del discurso, por supuesto. Y cómo tiene que retirarse cada uno de los oyentes después de haber participado en esa gran misa pagana que es el encuentro con el líder. Cómo tienen que irse como pedacitos de una masa, de un colectivo, y no deben llegar a perder nunca esa especie de impulso con el que salen, hasta volver a la nueva marcha, al nuevo encuentro, que los revitaliza en su participación absoluta, directa. Es una misa permanente, pagana, lo que Hitler está proponiendo, lo que Mussolini trataba de hacer, en fin, y que algunos payasos tratan de replicar de mala manera en muchas partes. Estos no eran payasos, eran maestros de la construcción de una especie de psicosis colectiva, ¿no? En fin, el quinto punto, el último, el contexto o las circunstancias. El totalitarismo, como ustedes saben, no ha triunfado afortunadamente en la mayoría de las sociedades. Ha triunfado en demasiadas, por supuesto, y hace no mucho una tercera parte de la humanidad vivía bajo regímenes totalitarios. En ese sentido el mundo ha progresado muchísimo. Y los regímenes totalitarios que quedan, algunos todavía son, como Cuba o Corea, son realmente totalitarios, pero ya en China hay una especie de combinación que por supuesto que es un maravilloso avance comparado con la revolución cultural, que fue uno de los movimientos de histeria colectiva más importantes para crear la masa y el movimiento. O sea, acuérdense, todos con el libro rojo, es que era la revivificación de la masa constante. En fin, las circunstancias. El totalitarismo no ha triunfado nunca en una sociedad abierta, desarrollada, que haya probado los beneficios de la libertad en un sentido relativamente amplio. En Estados Unidos o en Inglaterra, pioneros en ese sentido, no ha tenido nunca una capacidad de éxito. Ni siquiera el socialismo más suave lo ha tenido en realidad, sino que hay variantes, pero en fin. El totalitarismo ha triunfado en sociedades en transición hacia la modernidad. En ese sentido, el totalitarismo podríamos llamarlo, usando una paráfrasis de un famoso texto de Lenin, como una enfermedad infantil de la sociedad abierta. Ese momento del cambio, de la disolución de las viejas estructuras, en la vieja Rusia, metida además en la guerra mundial, que está todo un mundo que se está destruyendo y un mundo nuevo que no alcanzan a hacer bien. Esa es Alemania, con grandes problemas de transición, que fueron la base de la sociología clásica. Max Weber, Tönnies, todos estudian la dificultad de la transición, cómo pasamos del mundo de las comunidades locales, ese mundo que nos daba pertenencia, seguridad, identidad, al mundo bastante anónimo de la ciudad, de lo moderno. Cómo creamos un espíritu colectivo. Toda esa transición que ha sido muy bien pensada. O en Irán, pues el régimen islamista más formidable que hemos tenido nació en una sociedad que estaba en un intento bajo el Shah de modernización, de abrir ciertas cosas, de permitir ciertas libertades. Y yo he conocido muchos iraníes que por supuesto lucharon contra la dictadura del Shah, ¿no? Pero que hoy día dicen, ojalá tuviéramos la dictadura del Shah de vuelta comparado con el totalitarismo del islamismo de los ayatolás. Son esos momentos complejos de sociedades atascadas en transición, donde todo el futuro aparece extremadamente incierto. En esos momentos, la propuesta de esta redención total parece tener una capacidad de captación que es tremendamente importante. Después de todo, Karl Marx justamente vivió en un periodo de ese tipo.
Karl Marx está nacido en la parte occidental de Alemania, la parte más avanzada, pero que estaba en pleno proceso de cambio, todavía con monarcas autoritarios, pero con capitalismo naciente, todas unas contradicciones que llevan, creo yo, a ese momento donde aparece la tentación del salto a esa nueva humanidad, o Rusia. Rusia es el caso típico. Cómo estos intelectuales pasan de la lucha contra un régimen absolutamente, por supuesto, detestable como era el zarismo, autoritario, cómo dan el salto, no a la modernidad, sino el salto al paraíso que se podría crear superando todas las situaciones que se vivía y la situación del capitalismo, que también ven como una situación de carencia. Por lo tanto, yo creo que lo que yo he hablado, lo que he comentado hoy día, es una enfermedad infantil precoz de un cambio, la introducción de la libertad. Porque la libertad tiene esa capacidad de destruir todo lo existente, mal que mal, de cambiarlo todo, de crear una fluidez social extraordinaria. Las viejas concepciones, las jerarquías, las tradiciones, todo entra con la irrupción de la sociedad abierta, de la libertad, en una especie de disolución. Para buscar un mundo de seres libres, donde elegimos con quién nos casamos, en qué creemos, qué ideas tenemos, en fin, con qué trabajamos. Todo aquello que estaba predeterminado en el mundo tradicional. Entonces se nacía en un oficio, se nacía en una clase, se nacía en un estatus, se nacía ya con una esposa predeterminada o un esposo predeterminado, porque claro, había que transmitir la propiedad de la tierra o el oficio, en fin, donde la libertad era muy limitada. Esta, por supuesto, que es la tesis clásica de Karl Popper, que la irrupción del totalitarismo es una especie de reacción violenta ante la irrupción de la libertad y los progresos de la libertad en el siglo XIX, el avance del liberalismo, de las sociedades democráticas, y viene una reacción violenta en búsqueda de parar esa libertad y crear esa armonía que la libertad aparece poniendo en cuestión. La próxima vez les voy a hablar de la enfermedad de las sociedades maduras abiertas, que es esa lucha contra la libertad que es subrepticia, que parece mucho menos ofensiva, y que es la que desarrollan aquellos que quieren crear los grandes estados interventores, benefactores, etc. Son bastante distintos de los totalitarios que hemos visto. No comparten muchas de estas cosas. Sin embargo, como amenaza a la libertad, si no se entiende esa progresión, ese camino de servidumbre de que hablaba Hayek, a dónde va conduciendo pasito a pasito. Cada pasito no se nota como muy grande, pero como alguien dijo, ninguna gran libertad se pierde de un golpe, acostumbran a perderse porque las vamos dejando poco a poco de lado. Eso es lo que tomaré la próxima vez, pero aquí me quedo, ya cierro esta exposición. Muchas gracias.